El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre de cada año. Fue proclamado en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de la fundación de la FAO en 1945. Este año, el lema del Día Mundial de la Alimentación es "El agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás". El agua es esencial para la vida en la Tierra. Constituye más del 50% de nuestros cuerpos y cubre alrededor del 71% de la superficie del planeta. Solamente el 2.5% del agua es dulce, apta para beber, para la agricultura y para la mayoría de los usos industriales. El agua es una fuerza motriz para las personas, las economías y la naturaleza, y conforma la base de nuestra alimentación. De hecho, la agricultura representa el 72% de las extracciones mundiales de agua dulce, pero como todos los recursos naturales, el agua dulce no es infinita. El rápido crecimiento de la población, la urbanización, el desarrollo económico y el cambio climático, están poniendo los recursos hídricos del planeta bajo un estrés cada vez mayor. Al mismo tiempo, los recursos de agua dulce por persona han disminuido un 20% en las últimas décadas y la disponibilidad y la calidad del agua se están deteriorando rápidamente debido a decenios de uso y gestión deficientes, sobreexplotación de aguas subterráneas, contaminación y cambio climático. Corremos el riesgo de sobrecargar este recurso preciado hasta un punto de no retorno. Hoy en día, 2.400 millones de personas viven en países sometidos a estrés hídrico. Muchos de ellos son pequeños agricultores que ya luchan para satisfacer sus necesidades diarias, especialmente las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes y los refugiados. La competencia por este recurso inestimable está aumentando, a medida que la escasez de agua se convierte en una causa de conflicto cada vez mayor. Alrededor de 600 millones de personas dependen, al menos parcialmente, de los sistemas alimentarios acuáticos para vivir, están sufriendo los efectos de la contaminación, la degradación de los ecosistemas, las prácticas insostenibles y el cambio climático. Necesitamos producir más alimentos y otros productos agrícolas esenciales con menos agua, mientras garantizamos que el agua se distribuya equitativamente, que se preserven nuestros sistemas alimentarios acuáticos y no dejar a nadie atrás. Los gobiernos deben diseñar políticas basadas en la ciencia y la evidencia que aprovechen los datos, la innovación y la coordinación intersectorial para planificar y gestionar mejor el agua. Deben respaldar estas políticas con una mayor inversión, legislación, tecnologías y fortalecimiento de las capacidades, mientras incentivan a los agricultores y al sector privado a que participen en soluciones integradas para un uso más eficiente del agua y para su conservación. Todos debemos dejar de dar por descontada el agua y comenzar a mejorar la forma de usarla en nuestra vida diaria. Los alimentos que comemos y su forma de producción afectan al agua. Podemos marcar la diferencia eligiendo alimentos locales, de temporada y frescos, desperdiciándolos menos, incluso reduciendo el desperdicio de alimentos, y encontrando maneras seguras de reutilizarlos mientras evitamos la contaminación del agua. El Día Mundial de la Alimentación fue establecido por países miembros de la Federación de Agricultura en la reunión general de la organización, en octubre de 1979. La delegación húngara, encabezada por el ministro de Agricultura y Alimentación, Paul Romani, desarrolló un activo rol en la sesión número 20 de la conferencia de la FAO, sugiriendo la idea de celebrar mundialmente el Mundial de la Alimentación. Desde entonces se ha convocado cada año en más de 150 países, dando a conocer los problemas detrás de la pobreza y el hambre. El 5 de diciembre de 1980 la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió con beneplácito la observancia del Día Mundial de la Alimentación. Según un nuevo informe publicado hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en los últimos 30 años, se estima que se ha perdido una producción agrícola y ganadera por valor de unos 3.8 billones de dólares, debido a catástrofes, lo que corresponde a una pérdida media de 123.000 millones de dólares al año, o el 5% del Producto Interno Bruto Agrícola Mundial anual. En el nuevo informe principal de la FAO, titulado Repercusiones de las catástrofes en la agricultura y la seguridad alimentaria,
Se aporta la primera estimación mundial de las repercusiones de las catástrofes en la producción agrícola, centrada en los cultivos y el ganado. También se señala que la cifra podría ser mayor si se dispusiera de datos sistemáticos sobre las pérdidas en los subsectores de la pesca y la acuicultura y de la actividad forestal. En el informe se subraya la necesidad de mejorar urgentemente los datos y la información relativos a los efectos de las catástrofes en todos los subsectores de la agricultura, a fin de crear sistemas de datos que puedan servir de base para la adopción de medidas eficaces. La agricultura es uno de los sectores más expuestos y vulnerables en el contexto del riesgo de catástrofes, dada su gran dependencia de los recursos naturales y las condiciones climáticas. Los desastres recurrentes pueden menoscabar los logros en materia de seguridad alimentaria y minar la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Aprovechando el conocimiento técnico especializado de la FAO, en la publicación se exponen las oportunidades para abordar proactivamente los riesgos existentes en la agricultura, y se muestran maneras de integrar el riesgo de catástrofes en las prácticas y políticas agrícolas. En el informe se revela que durante los últimos 3 decenios, las catástrofes provocaron las mayores pérdidas relativas en los países de ingresos bajos y medianos bajos, donde alcanzaron el 15% de su Producto Bruto Interno Agrícola total. Asimismo, han tenido una repercusión significativa en los pequeños estados insulares en desarrollo, pues han hecho que pierdan casi el 7% de su Producto Bruto Interno Agrícola. En el informe también se indica que las pérdidas relativas a los principales productos agrícolas están mostrando tendencias al alza. En los últimos 3 decenios, las pérdidas de cereales alcanzaron una media de 69 millones de toneladas anuales, seguidas de las pérdidas de frutas y hortalizas y de cultivos azucareros, que en cada caso se acercaron a una media de 40 millones de toneladas al año. En las frutas y hortalizas, las pérdidas igualaron toda la producción de estos productos en el Japón y Vietnam en 2021. Las carnes, los productos lácteos y los huevos mostraron una pérdida media estimada de 16 millones de toneladas al año, lo que corresponde a la producción total de estos productos en México y la India en 2021. Las pérdidas mundiales ocultan una variabilidad considerable entre las diferentes regiones, subregiones y grupos de países. Según el informe, Asia registró la mayor proporción de las pérdidas económicas totales con diferencia. África, Europa y las Américas también mostraron un orden de magnitud similar. Sin embargo, las pérdidas en Asia solo representaron el 4% del valor añadido agrícola, mientras que en África correspondieron a casi el 8%. La variabilidad fue aún mayor entre distintas subregiones. En términos absolutos, las pérdidas fueron mayores en los países de ingresos altos, los países de ingresos medianos bajos y los países de ingresos medianos altos, si bien los países de ingresos bajos, y en especial los PEID, sufrieron la mayor incidencia de pérdidas de valor añadido agrícola. El número de catástrofes ha aumentado pasando de 100 al año en la década de 1970 a unas 400 catástrofes anuales en todo el mundo en los últimos 20 años. No solo están aumentando su frecuencia, intensidad y complejidad, sino que está previsto que se agraven sus efectos, habida cuenta de que las catástrofes causadas por el cambio climático acrecientan las vulnerabilidades sociales y ecológicas. En el informe se destaca que, cuando se plantean amenazas, estas pueden tener efectos en cascada en múltiples sistemas y sectores. Algunos de los factores subyacentes del riesgo de catástrofes son el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, el crecimiento demográfico, las emergencias sanitarias provocadas por pandemias, prácticas como el uso y la gestión insostenibles de la tierra, los conflictos armados y la degradación ambiental. La magnitud de las pérdidas y los daños ocasionados por un desastre depende de la velocidad y la escala espacial a la que interactúa un peligro con la vulnerabilidad y los riesgos preexistentes, junto con el valor de los activos o los medios de vida expuestos. En casos extremos, las catástrofes provocan el desplazamiento y la emigración de poblaciones rurales. Las graves inundaciones derivadas de las precipitaciones monzónicas anormales, registradas en la provincia meridional de Sindh, en Pakistán, son un ejemplo ilustrativo de cómo la combinación de peligros repentinos y de evolución lenta provocó desplazamientos, lo que afectó negativamente a los sistemas agroalimentarios y aumentó la inseguridad alimentaria. Los agricultores, en particular los pequeños productores que trabajan en condición de secano, son las partes interesadas más vulnerables de los sistemas agroalimentarios,
y por ende, suelen ser los más perjudicados por las repercusiones de los desastres. Apoyar la adopción de buenas prácticas de reducción del riesgo de catástrofes en las explotaciones agrícolas puede ayudar a los pequeños agricultores a evitar las pérdidas y aumentar su resiliencia. Invertir en buenas prácticas de reducción del riesgo de catástrofes en las explotaciones agrícolas puede tener un rendimiento medio un 2.2 mayor que las prácticas aplicadas anteriormente. Es fundamental llevar a cabo intervenciones proactivas y oportunas en respuesta a los peligros previstos con miras a fomentar la resiliencia, mediante la prevención y reducción de los riesgos en la agricultura. Por ejemplo, a raíz de las medidas preventivas emprendidas en varios países, se pusieron de manifiesto las relaciones favorables entre los costos y los beneficios de las inversiones en la prevención de las catástrofes y el fomento de la resiliencia. Del informe se desprende que, por cada dólar invertido en medidas preventivas, las familias rurales pueden ganar hasta $7 en beneficios y evitar pérdidas agrícolas. En el informe se describen 3 prioridades clave para la adopción de medidas. La mejora de los datos y la información sobre las repercusiones de los desastres en todos los subsectores de la agricultura, los cultivos, la ganadería, la pesca y la acuicultura y la actividad forestal. La elaboración de enfoques multisectoriales para la reducción de riesgos de catástrofes con peligros múltiples, y su integración en las políticas y los programas en todos los niveles. El aumento de las inversiones en el fomento de la resiliencia que aporten beneficios en cuanto a la reducción del riesgo de catástrofes en la agricultura, y mejoren la producción y los medios de vida agrícolas.